Comenzamos, es viernes, comenzamos esta tertulia. Como bien saben, normalmente reservamos la última parte de este programa precisamente para hacerles llegar, bueno, pues aquellas noticias que son una realidad, que están generando opinión, para tratarla con grandes contertulios que en algún momento han estado en la vida política, también en bueno, pues asociaciones dentro del colectivo social, y que en estos momentos, bueno, pues son ciudadanos de a pie. ¿Como quién? Bueno, pues como Ana Fernández. Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Un gustazo que esté con nosotros. Y como José Ignacio Senao, buenos días. Muy buenos días. Otro, ¿eh? Pues eso, que ustedes han formado parte activa de la política en anteriores legislaturas. Además, luego también han estado en otro tipo de colectivos y siguen estando. Y les consideramos unos grandes ciudadanos de a pie para testar un poquito cómo las noticias que van ocurriendo en el panorama político y social llegan también a las calles. Así que precisamente hoy tenemos temas interesantes, muy interesantes. Uno de ellos pasa por la aprobación definitiva de la reforma de la ley del solo sí es sí, y de un poco los pasos que van a llevar a partir de ahora. ¿Les vamos a preguntar? Sí, pero ahora no. Primero vamos a ver, vamos a introducir el tema pues como toca. Vean, escuchen. 6 meses después de su aprobación y con 1000 delincuentes sexuales favorecidos, el Parlamento reforma la ley del solo sí es sí. EP.es. Solo sí es sí, el aciago destino de la primera y más deseada ley de la coalición. El Confidencial. Adiós a la ley del solo sí es sí. 6 meses en vigor y un agujero que tardará años en cerrarse. Europa Press. El Congreso aprueba la reforma de la ley del solo sí es sí pactada por PSOE y PP con el voto en contra de Podemos. 20 minutos. El Congreso aprueba la reforma de la ley del solo sí es sí con el gobierno enfrentado. ¿Y ahora qué? ¿Asumirá alguien la responsabilidad política por los 1000 delincuentes sexuales favorecidos hasta el momento por la vieja ley? ¿Por qué Sánchez prefirió coger el Falcon para irse a Doñana en lugar de acudir al Congreso para votar la reforma de la ley? OC Diario. Sánchez no vota la reforma de su ley que ha beneficiado a 979 agresores sexuales. ¿Es suficiente con pedir perdón sin asumir dimisiones? ABC. Pedro Sánchez pide perdón a las víctimas de los agresores sexuales beneficiados por la ley del solo sí. ¿Qué opinan nuestros invitados? Yo no voy a entrar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan de esta ley desde el inicio hasta el final, de lo que va a tocar ahora, que es que vaya al Senado, y de lo que después bueno, pues van a tener los jueces para legislar? Señor Senao, comenzamos con usted. Bueno, pues hace 5 meses que teníamos este debate y yo, bueno, me refiero a las declaraciones que en estos mismos micrófonos hice, y no soy un mago para adivinar el porvenir, porque me ganaría la vida de otra manera, ¿no? Pero, a ver, todo esto yo creo que ha sido un gran monumento a la incompetencia. Y un gran monumento a la incompetencia porque estaba perfectamente definido que, tal como están establecidas las leyes en España, una ley que se aprobó, a mi juicio, con precipitación, probablemente por las urgencias que la parte de la coalición obligó a quien tiene la mayoría en el gobierno, era muy necesario aprobarla. Yo no sé, las cosas hay que hacerlas sensatamente, pensando lo que se va a hacer, y a veces es preferible esperar 2 meses y hacer las cosas correctas que no precipitarte y causar este problema que se ha causado y que no tiene remedio. Digo, no tiene remedio de todo lo que ha podido pasar, de todas las personas que están juzgadas, de todos los violadores, de todos los pederastas, que son 4.000, que alguien me dijo, oh, señor Senado, ¿qué dice usted 4.000? Bueno, vamos por 1.000 y llegaremos a los 4.000, porque esto es, si a alguien en el IRPF le proponen la posibilidad de tener una rebaja en sus impuestos, nadie va a dejar de solicitarlo. Y los que han sido condenados por la ley anterior, pues van a pedirlo indudablemente, porque tienen esa posibilidad, y si no, los abogados pues les van a derivar hacia ello. Se llamó a los jueces machistas, a los que decíamos que bueno, que esto era una barbaridad, se nos tildó también de machistas, y ahora llega la hora de la verdad. Yo creo que estas 2 ministras que he visto ahí en el corto que se presentaba la noticia deberían de dimitir, pero no solo ellas, debería dimitir más gente. Una ley tiene una ponencia, y en esa ponencia ha habido diputados de los grupos que han aprobado esta ley. Sé que incluso ha habido una diputada que era
bueno, pues es catedrática de Derecho Penal, que ella ha admitido que sí que conocía que esto podía suceder, pero que no era importante porque tampoco pensaba que se le iba a dar tanta importancia que algunos pederastas o algunos, algunas personas de estas condenadas de estos crímenes tan deleznables pues pudiesen ser beneficiados por la ley, pero lo sabían, y lo sabían por esto y lo sabían por el Consejo de Estado y lo sabían por informes que incluso algunos otros grupos presentaron a la hora de debatir la ley. Bueno, ahora lo único que podemos decir es que desde el momento que se apruebe la ley, que será aproximadamente la semana próxima o dentro de 10 días, pues todas aquellas personas que cometan este tipo de delitos volverán a ser juzgados, volverán a tener las penas que corresponden. Y es más, yo entiendo que hay algunos delitos que deben de ser penados con penas, pero que muy severas. Y esto no admite reducciones, ni admite contemplaciones, ni admite fallo entre estas categorías, porque luego se puede pedir perdón, pero el mal ya está hecho, y el mal lo hemos hecho precisamente al colectivo que se pretendía proteger, es decir, a estas mujeres que se han visto acosadas, que se han visto violadas, que se han visto perseguidas, agredidas, y que ahora tienen que ver detrás de su sombra quién puede estar, porque estas personas lamentablemente suelen ser reincidentes, y bueno, pues lo que hay es que son 1000 ya los que han visto reducidas sus penas, casi 100 los que están en la calle, y muchos más que lo van a ver. Bueno, alegrémonos de que de momento pues la ley va a mejorarse en la aplicación de leyes a partir de las condenas que se produzcan desde que se promulgue, y no olvidemos que todo lo pasado seguirá habiendo beneficios, con lo cual es un error que es lamentable y que no puede, vamos, en el siglo XXI, con todos los instrumentos que tiene el Parlamento, con todos los instrumentos que tienen los grupos parlamentarios, con todo el conocimiento que tiene un gobierno, esto no puede suceder, porque al final nos convierte en un gobierno tercermundista, ¿no? Un país que no sé, pues esto puede pasar en Tanganica, en algún país africano, en el Chad, pero no en España, que formamos parte de la Unión Europea. No olvidemos, y termino ya, que era una ley, Ana, que alguien dijo que iba a ser modelo para copiarla en toda Europa. Estas cosas no se pueden decir, es que esto se ha dicho, y bueno, yo no quiero hacer más heridas sobre lo que hay, porque ahora lo que tenemos que hacer entre todos es tratar de salvar toda esta situación, reconducirla y tener presente que cuando se quiere legislar, y ha habido otras leyes posteriores que van en la misma dirección, hay que hacerlo con sensatez, pausadamente y sabiendo lo que se hace. Bueno, controlando los tiempos y sobre todo viendo ahora de qué manera reparar el daño que es irreparable. Dice el señor Senado. ¿Qué dice Ana Fernández? Pues yo creo que sí que realmente es una ley pionera, Nos estamos fijando en un aspecto de la ley, pero no se ha hablado en ninguno de los debates, ni se ha explicado ni siquiera por parte del Gobierno en qué beneficiaba a las mujeres que son agredidas sexualmente en otras cuestiones. Y hay unas cuantas cuestiones, además del tema de la rebaja de penas. ¿Qué se hizo ayer? Lo que se tenía que haber hecho ya hace un par de meses o 3, desde que se empezaron a ver los efectos en relación con las excarcelaciones y con la rebaja de penas a los agresores. No se han terminado de poner de acuerdo. Yo creo que por parte del Partido Socialista ha habido una buena... han intentado en todo momento llegar a acuerdo con el socio y al final no lo han conseguido, y por lo tanto presentaron el Grupo Socialista esa propuesta de modificación para elevar las penas que se habían rebajado en cuanto hubiera violencia o intimidación. Por lo tanto, sabemos que lo que hasta ahora se ha hecho no tiene ya remedio, pero por lo menos se ha resuelto lo que pueda ocurrir desde que la ley se apruebe en adelante en relación con los nuevos delitos. Y por otra parte, bueno, pues yo lo que sí vi ayer en el Congreso cuando se aprobó la ley es un poco de teatralidad, ¿no? Tanto por parte de Unidas Podemos como por parte del Partido Popular. El Partido Popular se levantó a aplaudir como si fuera una propuesta de ley suya, desaforadamente, cuando resulta que en la aprobación de la ley, antes de la reforma, votaron en contra de esta ley. Y por otro lado, Unidas Podemos, pues en esa manera de comportarse agrediendo al otro socio de gobierno, es decir, al Partido Socialista, diciendo que no habían querido negociar, cuando realmente lo que da la sensación es que ha sido la propia ministra de Igualdad la que no ha querido en ningún momento aceptar lo que estaba ocurriendo y que la única forma de resolverlo era lo que se ha hecho,
presentando una enmienda, haciendo una reforma para que estos agresores en el futuro no puedan ver sus penas rebajadas, ¿no? Yo espero que por ahora finalicemos este debate que, como bien decía José Ignacio, llevamos ya meses hablando de la famosa ley del solo sí es sí, y que, aunque lo dudo, porque estamos en campaña electoral, no dudo que termine, pero bueno, al menos es un tema resuelto desde mi punto de vista. Es un tema resuelto desde su punto de vista. Es un tema que abre todavía más una fricción y una separación con el equipo de gobierno PSOE-Podemos. Ana Fernández. Pues sí, puede ser que habrá una brecha más, pero lo que, como decía antes, es que ahora en campaña electoral, ya ahora para las municipales y autonómicas y ya próximamente para las generales, va a ser muy difícil que esa brecha se cierre. Yo creo que todo lo contrario, porque lo que en este momento la izquierda del PSOE tiene que demostrar es que tiene un perfil propio y distinto al socio de gobierno, es decir, al Partido Socialista, y por lo tanto me da la sensación, espero que no sea, que no vaya muy allá, pero me da la sensación de que sí que van a continuar agravando un poco esa no buena sintonía, dijéramos, ¿no? Vamos, que dos no discuten si uno no quiere. Agravarlo más ya todavía me parece ya tremendo, llevarlo ya a límites insospechados. No sé si visteis la imagen de las dos de Belarra y Montero bastante solas, ni el Partido Socialista aprobaba ese momento. Quiero decir que el presidente del gobierno se fue en Falcón para defender el medio ambiente en Doñana. Era muy importante ese tema. Hombre, sobre todo utilizar el Falcón defender en lugar el medio ambiente y a los españoles. Con lo que contamina. Ya lo creo. El Falcón mucho, el AVE menos. También contamina, pero menos. Pero yo digo que es difícil llegar a encontrar en un gobierno, yo he hecho análisis un poco, me gusta a veces recopilar datos históricos, y no he encontrado en Europa en ningún gobierno que un ministro, o en este caso dos directores, dos secretarios de Estado del gobierno de España se manifiesten contra el propio, en este caso la ministra de Justicia, que esto ha pasado ayer y antes de ayer, pero bueno, que es el mismo gobierno, que es que los secretarios de Estado forman parte directa del elenco del Consejo, del propio Consejo de Ministros, que son los que preparan todos los asuntos. Bueno, pues que esto esté sucediendo nos da una idea de realmente, bueno, pues que ayer hubo un grupo, que en este caso es el grupo más importante en la mayoría, el Partido Popular, que apoyó unas modificaciones que eran las que planteaban en su momento a la hora de redactarse la ley y de debatirse, y que en este caso, bueno, pues por lo menos no hubo que pedir perdón, porque sí había cosas buenas en la ley, pero cuando hay cosas muy malas es mejor hacer las cosas bien antes de hacerlas mal. Fíjese, hoy en la tertulia política precisamente he preguntado a un diputado del Partido Popular por qué. Porque apoyaba, ¿no?, en este caso, la medida del Partido Socialista, y la verdad es que las declaraciones le han parecido, esta pregunta, el por qué, le ha parecido un poco como, ¿cómo que preguntas por qué, no? ¿Cómo el Partido Popular no va a apoyar una medida que es buena para la ciudadanía? Ya. Y después he preguntado otra, a ver si ustedes me pueden también contestar, que es, vale, ¿por qué queda claro? Pero ¿cómo se ha apoyado? Ha habido reuniones, ha habido equipos de trabajo, porque no se olviden tampoco, entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que ha habido ahí un tira y afloja, hasta que han llegado al acuerdo de reformar y de cambiar esta reforma. Qué pregunta más buena, no lo vamos a saber nunca, porque en el ámbito político las reuniones que mejores frutos sacan son aquellas que no se conocen. Pero está claro que ha tenido que haber un entendimiento previo para llegar a este acuerdo. Luego cada uno pues tira las piedras hacia su sitio, hacia el otro, y todos dicen yo no he sido, yo no quería, pero al final han tenido que entenderse. ¿Cómo? Pues lo habrán hecho como lo han hecho en otras ocasiones. Y de eso Ana sabe perfectamente que también se hace así. Entonces, yo estaba en el Parlamento y conozco pues que las mejores reuniones son aquellas que no se da publicidad a ellas, porque suelen llevar a buen puerto propuestas que sean en beneficio de toda la ciudadanía. Exactamente, a mí me gustaría que se pusieran de acuerdo en más cosas y realmente es lo importante. Si benefician a la mayoría de los ciudadanos, se debieran de poner de acuerdo en más cuestiones. Y termino con este tema, una última pregunta. Tenemos convocatoria de elecciones municipales y autonómicas, y convocatoria de generales a final de año. Y mi pregunta es la siguiente: ¿será este tema, la ley del solo sí, un tema recurrente
en los mítines electorales? Yo pienso que no. A mí me da la sensación de que para las campañas, bueno, ahora estamos muy cercanas en las autonómicas y municipales, pero cara a las generales me da la sensación de que a la gente le importa mucho más todos los temas que tienen que ver con su empleo, con su sanidad, con su educación o con su vivienda, por ejemplo, ¿no? Me da la sensación de que las cosas digamos, del día a día y del comer van a primar sobre estas otras cuestiones. Señor Senao. No creo que sea el tema central de las campañas, porque lamentablemente el Ejecutivo de Sánchez todas las semanas da 7 u 8 noticias importantísimas que dan pie a un debate y a planteamientos que dan mucho que hablar. Pues vamos a ir con el siguiente tema. A ver si este siguiente tema que vamos a tratar sí que se convierte en uno de los posibles en las campañas electorales. Vean, escuchen. Llegan las elecciones y, como de costumbre, aparecen las promesas electorales. Eldiario.es. Sánchez anuncia que se destinarán 50.000 viviendas a la Sareb para alquileres. Europa Press. Sánchez anuncia la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler asequible de jóvenes y familias. La Información. Sánchez anuncia 5.000 viviendas de la Sareb para el acceso al alquiler asequible. Pero, ¿qué hay de verdad en esta promesa? ¿Cuál es la cruda realidad? La Razón. Solo un 8% de las 5.000 viviendas prometidas por Sánchez están en zonas con problemas de alquiler. El Economista. Los 50.000 pisos de la Sareb no estarán listos hasta la próxima legislatura. El Independiente. Las 50.000 viviendas anunciadas por Sánchez ya estaban en la estrategia de la Sareb. Promesa o timo. Elimparcial.es. Las 50.000 viviendas de Sánchez, 14.000 ya están habitadas, 12.000 pendientes y solo hay 9.000 disponibles. ¿Solucionará esta medida el problema de vivienda de miles de ciudadanos? Se lo preguntamos a nuestros invitados. Pues hay que preguntar a nuestros ciudadanos, nuestros invitados ciudadanos, qué piensan de este anuncio y de todas sus modificaciones. Señora Fernández, opiniones. Pues es evidente que la vivienda es una necesidad y un derecho fundamental de la gente, y que se está encareciendo tantísimo, tanto la de compra como la de alquiler, aparte de las pocas viviendas que hay en alquiler, que hace imposible que muchas familias y fundamentalmente muchos jóvenes se puedan emancipar y puedan salir de su casa y crear una vida propia, porque más de un 40%, entre un 40% para adelante, para arriba, tienen que dedicar al pago del alquiler, en este caso. Bueno, de compra ya ni hablamos, porque para comprar una vivienda pues necesitas tener unos ahorros, evidentemente, para dar la entrada, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en este momento, y hace ya años, que la vivienda es una necesidad urgente de resolver, porque en este país tenemos que echar un poco la vista atrás para ver que desde los años 80 apenas se construyen viviendas de protección social. Se han construido muy pocas viviendas de protección social, y aquellas que se construyeron en esos años, muchas de ellas se descalificaron y volvieron a la propiedad privada, con lo cual los datos nos dicen que en este momento hay un 2-3% de vivienda social en España, cuando en la mayoría de los países europeos el porcentaje está en un 20%. Por tanto, porque habría muchas cuestiones que hablar alrededor de este tema, ¿no? Yo creo que han sido una serie de medidas muy importantes las que ha adoptado este gobierno. Primero, la ley de vivienda. En segundo lugar, lo que estábamos escuchando en este momento en relación con los pisos que se ponen a disposición de la Sareb, del Banco Malo. Y en tercer lugar, los 45.000 viviendas que se quieren también construir de aquí al futuro. Evidentemente las viviendas no se construyen ni en un año ni en dos, para tener un porcentaje, por lo menos que esté en la media europea, de vivienda social, para que las familias, como digo, y sobre todo los jóvenes, puedan acceder a la vivienda. Sí, pues yo preguntaría que dónde hay que apuntarse. Me preguntan esto, que dónde hay que apuntarse, Ana, pero yo no sé dónde hay que apuntarse para poder conseguir lo que ahora nos ofrece el gobierno después de varios años de gobernar.
¿Este tema es uno de los 8 que saca cada semana? Pues sí, bueno, este se ha sacado varias veces porque yo creo que ya no son 50.000, debemos ir por 450.000 o 500.000 viviendas de veces que se ha prometido que se va a realizar esta acción a lo largo de los últimos 5 años. Bueno, ahora pues ha salido este conejo de la chistera. Nadie sabe dónde hay que apuntarse. Realmente el problema de la vivienda existe en España. Los porcentajes a los que se refiere Ana, hay que tener en cuenta que España es uno de los países europeos donde la propiedad, es decir, la vivienda en propiedad tiene un porcentaje mayor, con lo cual también los porcentajes de alquiler pues varían, pero además de que en la ley de la vivienda habría que tener en cuenta la protección del propietario, porque parece que la ley trata a todo el mundo como si fueran grandes inversores multimillonarios, y resulta que una persona de 85 años que baja a comprar la barra de pan como puede a la tienda de ultramarinos de la esquina, cuando vuelve se encuentra ocupada la casa y se queda sin casa, y se queda esta persona en la calle y no hay instrumentos legales para poderse hacer con ello. No, se están pasando verdaderos calvarios con todo esto. Personas que alquilan su vivienda para complementar su pensión y poder vivir, que bueno, pues luego también es otro rosario de impedimentos y que se quedan sin piso, sin alquiler y sin nada. Lo importante es que la Sareb, que se creó para desaparecer, no ha desaparecido ya. Parece que se ha convertido en otro ministerio más, donde hay una serie de funcionarios que tienen pendiente de resolver este problema desde hace muchos años. Muchas de esas viviendas, un porcentaje muy alto, están ocupadas ilegalmente, que ese es otro problema que tiene la Sareb y el propio gobierno. Y luego otras muchas son solares en sitios donde nadie quiere ir a vivir, que esa es otra, y que hay que construirlas. Y cuando estén construidas, pues se podrá hablar de cómo se distribuyen. Pero me da la sensación de que esto es una quimera, esto es un brindis al sol, es algo, hablar por hablar, ilusionar, y no se debe ilusionar a las personas en falso, porque esto lo que hace es que después nadie cree nada, ni lo que es verdad, y eso es lo lamentable que está pasando actualmente en España, que ya en este momento nada es creíble, aunque se hagan propuestas a lo mejor que algunas tengan algún viso de realidad. Esto desde luego me da la sensación de que no tiene ningún viso de realidad, que habrá que trabajar entre todos los grupos, entre todos los partidos políticos y toda la sociedad conjuntamente para resolver este problema. Si no se hace así, se hace de manera sectaria, no se resolverá nunca, y lo que ahora se plantea es, ya digo, un brindis al sol, hablando de la Sareb, que ya tenía que tener resuelto esto y que se ha dejado ahí pudrir, ya digo, con ocupaciones, pero bueno, de miles de viviendas que están ocupadas, destrozadas algunas de ellas, sin agua, sin luz, pero ocupadas, y que ahora habrá que resolver de alguna manera. Pero antes de poderlas ceder en un alquiler o en una venta prioritaria con una serie de ventajas, tendríamos que resolver este problema. Y no hay tiempo, porque están hablando ya de la próxima legislatura. Una legislatura dura 4 años y ya te veré. Entonces, esto no es solución para afrontar un problema de inmediato que tienen muchos jóvenes, muchas personas que también tienen problemas, que pierden su trabajo y que bueno, la vivienda es algo importantísimo para poder resguardarse y para poder tener una protección y desarrollar tu mundo familiar, y que estamos con este problema encima. Está claro que que para actuar en materia de vivienda tiene que haber una coordinación y una negociación no solo entre partidos políticos, sino con comunidades autónomas y ayuntamientos. Es evidente, porque las comunidades autónomas son las que tienen las competencias en vivienda y los ayuntamientos tienen el suelo. Por lo tanto, por eso digo que es una cuestión muy compleja, muy complicada, y se lleva 2 años negociando esta ley de vivienda en el gobierno de coalición. No se puede decir, igual se puede decir que se ha sacado por el electoralismo, ahora todo se tacha de electoralismo, pero es un tema que se lleva trabajando durante mucho tiempo y es una necesidad urgente de los ciudadanos. Eso es lo más importante, dar respuesta a los ciudadanos. Sabemos que una cosa y la otra, la Sareb y las viviendas que se vayan a construir, no van a dar respuesta en este momento, pero es que ya era hora de que se empezara a poner sobre la mesa todas las medidas que es necesario poner. Si nunca empezamos a construir, nos encontraremos dentro de 20 años no con el 2%, sino con el 0% de vivienda social. Importantísima la construcción de vivienda social. Y importantísima también la ley de vivienda, que en este tiempo, hasta que ocurra eso, lo que sí hace es poner unos topes a los precios de alquiler. Es que han subido tantísimo los precios de alquiler
Imagínate con los salarios, lo que han subido los salarios, lo que han subido los precios de las viviendas. Es imposible adquirir una vivienda así. De alguna forma, que es un derecho, socialmente hay que tratarlo de esa manera. Y una cuestión, cuando hablan ustedes de recursos y de medidas, ¿han pensado en los bancos? No, lo digo porque los jóvenes que se quieren emancipar, por ejemplo, y cualquiera, ¿no?, que quiera comprar un piso, bueno, pues hay que ver la ristra de medidas que pide un banco. Claro, Trabajo fijo, sí, nómina sí, de sí. X de tal, es decir, ojo, Por eso tiene que haber medidas gubernamentales coordinadas, por supuesto, con las comunidades autónomas y ayuntamientos para facilitar el acceso a estos préstamos, para poder comprar esas viviendas, para también subvencionar los precios y para un tipo de viviendas que no, bueno, pues que puedan tener una serie de ventajas. Pero claro, hablamos ahora de construir viviendas, pero es que no se han construido, y ahora hablamos de la Sareb, que es otra cosa diferente. Es decir, me saco el conejo, la chistera, el conejo, digo, tengo la Sareb, pero no, es que la Sareb es otra cosa. Es algo que tenía que estar resuelto hace 5 años, que no está resuelto todavía y que está mucho peor ahora que en un principio, porque la mayoría del parque de viviendas construidas, que no deben de llegar ni al 50%, pues otro 50% de ese 50% están prácticamente en la ruina. Y eso es pues un desastre. Eso es un desastre que no se puede plantear ahora para resolver un problema que tenía que haber sido planificado a lo largo de estos últimos años. Es decir, bueno, pues vamos a construir X viviendas cada año y poco a poco vamos aumentando ese parque de vivienda social, de vivienda con ayudas, que no se ha hecho. Y ya digo, bueno, pues habrán hecho otras cosas más importantes, yo no lo sé, pero entiendo que esto sí que era prioritario y era una promesa que llevaba el gobierno actual en su programa. No digo que otros gobiernos también lo hayan llevado, pero luego hay que ver la cuenta de resultados, las viviendas que se han construido en unos gobiernos y las viviendas que se han construido en otros. Y ahora vemos que realmente el actual gobierno no ha hecho los deberes y lo que pretende es decirnos, bueno, vamos a ver si lo resolvemos con estas viviendas que estaban por ahí olvidadas, a ver si las recuperamos. Pero a ver, José Ignacio, no se construye vivienda social en este país desde los años 80. O sea, este gobierno y los anteriores, que no se puede decir que este gobierno no ha construido vivienda, y los anteriores... Claro, ahí están los datos y ahí están las cifras. Le han preguntado a la ministra que cuántos había anteriormente y se ha callado. De momento creo que lo van pasando. No, están las cifras ahí, están clarísimas. Pero sí se han construido. Y luego las que estaban construidas, que es lo que estaba comentando yo antes, de protección oficial, se les descalificó la protección oficial. A los 20 años, a los 30 años. Son de la época casi, bueno, sin casi. Claro, de los 80. Casi de la época del dictador. Bueno, pues sabrás que teniendo competencias, las comunidades autónomas, hay comunidades autónomas que han actuado de una forma y otras que han actuado de otra. Y por ejemplo, como modelo, por las cifras que yo he visto, está el País Vasco, donde cuando tú te compras una vivienda de protección oficial, es siempre no la puedes descalificar para venderla privadamente y enriquecerte, sino que esa vivienda tiene que volver de donde vino. Y así se mantiene un parque de protección oficial. De esa forma, no de la otra, no de lo que se ha hecho hasta ahora en este país. Por lo tanto, lo que yo digo es que ya era hora de que se empezara a hacer algo en relación con esta materia, que es fundamental sobre todo para los jóvenes. Bueno, esas 50.000 viviendas, que ahora mismo hay 9.000 disponibles, decirles también que están en Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana, con lo cual lo que los medios de Aragón hemos reflejado es, bueno, que aquí viene de soslayo esa medida. Es que aquí hay muy poco, pero bueno, las que hay en Madrid, Barcelona y Valencia también están en sitios donde nadie quiere ir a vivir, que esa es otra. Porque muchas veces, claro, ¿dónde vas a ir a vivir? Aquí hay en La Muela, ¿no? Aquí en Aragón había en La Muela. La Muela, que no tiene servicio público de transporte, o si lo tienes es de una manera... Pues una época en que la gente se iba a vivir a La Muela, ¿eh? Sí, claro, Claro. pero es diferente. Entonces no puedes obligar a las personas a marcharse donde tú quieres que se vayan. Sí, bueno. Y hay que planificarlo de otra manera. Esta medida que ha anunciado el presidente Sánchez es parecida, igual, tiene también, por ejemplo, visos parecidos, por ejemplo, con la que anunciaba el presidente Lambán con los alcahuetes, o la que ha anunciado Natalia Chueca en nuestra ciudad con el alquiler para jóvenes también en diferentes barrios. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Son los mismos perros o la misma idea con diferentes tonalidades? Yo creo que ¿Usted qué piensa, señor Senado? Que me sonríe. Yo creo que son cuestiones distintas. Algunas son parecidas, pero son diferentes, porque estamos hablando, por un lado, de buscar ayudas para reconvertir alquileres o compra de viviendas
a unos precios más asequibles para aquellas personas que están en ese tramo de edad donde hay que ayudar a las personas para poder rehacer, para poder empezar a hacer su vida. Lambán, bueno, planteaba otra cuestión, que era convertir, creo, no lo tengo muy estudiado, pero era la zona de lo que era la Expo en una serie de viviendas donde, bueno, también había allí sus discrepancias con las licencias y no las licencias. En fin, todo es bueno y positivo cuando se hace. Yo, de verdad, aquí no quiero criticar a nadie. Es decir, todo es bueno cuando se hace y no solo cuando se habla. Ya, pues hasta el momento los tres Solo han hablado. solo han hablado. Bueno. Eso es así. ¿Algo Yo más que añadir? desconozco lo que está haciendo el ayuntamiento, la verdad, tengo que Es que decirlo. Natalia Ochoa, Lo de la alcaldía, DGA, sí, la candidata a la alcaldía ha anunciado 4.500 viviendas para que los jóvenes Pero construir. puedan acceder. Construirlas, nuevas. Sí, puedan acceder. O sea, construcción nueva de... utilizarlas. Algunas de ellas construidas y otras muchas usarlas, por ejemplo, en barrios como Sí. Las Fuentes, ¿no? Va por ahí. por Pero ejemplo. viviendas sociales. No, viviendas que en estos momentos no están ocupadas y que puedan estar destinadas para... Sí, darles una salida con una que serie de sean ayudas y asequibles. buscando quiénes van a ser los destinatarios de estas Bueno. viviendas. Bueno, es Lo ha buscar dicho- soluciones Lo ha dicho intermedias. como idea de futuro para la ciudad. El señor Lambán lo hacía, además, a través de un comunicado en Cortes de Aragón y lo hacía un poco también pues con la idea que usted sí que Vive la conoce, alquiler, ¿no? Las de Alquiler, la las DGA eran de alcahuetes, alquiler. eso es, Alquiler social Era para alquiler jóvenes. para jóvenes. O sea, alquiler Una vivienda- más bajo que el alquiler medio que hay en la ciudad para Sí, jóvenes. bueno, sí. el ayuntamiento es Son buenas alquiler, iniciativas. es alquiler y es venta de vivienda. También no olvidemos que Zaragoza Vivienda también tiene una serie de, A través del sistema de Alza. ventajas para poder alquilar, en fin, para que también los propietarios tengan unas garantías de que no van a ser ocupados Sí. o van a ser destrozados sus pisos. Sistema Alza. Que es el que lleva el ayuntamiento. Bueno, que yo creo que es más o menos la misma medida, una municipal, otra autonómica, otra Pero nacional. a mí me parece perfecto que desde el gobierno de España se pongan manos a la obra en esta cuestión y que las comunidades autónomas, como bien digo, que es su competencia, y los ayuntamientos que tienen suelo y por lo tanto pueden llevar a cabo este tipo de medidas, las hagan entre todas las administraciones. Aún así, no llegaremos a satisfacer los problemas que hay en relación con la adquisición de una vivienda y fundamentalmente, como digo, de alquiler. Por lo que han subido los alquileres y también por lo que comentabas antes, José Ignacio, en relación con los bancos, lo que te piden o te dejan de pedir. No te pierdas lo que te pide el propietario de un piso para entrar a vivir de alquiler, ¿eh? Sí, pero No, una nómina, dos pero nóminas, el problema es- un aval... precisamente es por la ley. Por la bueno, ley que permite un una puesto de trabajo ocupación- seguro. A una ver, no tiene ocupación nada que indefinida, ver. prácticamente. Pues que ahora te entra un Alquilar ocupado ahora... y anda, Bueno, no se demuestra. puede echar toda la culpa a los ocupas, José Ignacio. Bueno, ¿Cuántos bueno, ocupas bueno, conoces bueno, tú? Por te digo, Dios. ahí O sea, dices ha que- habido un momento no, que ha dicho que Yo, bajabas yo a no comprar veo el que pan. sea el gran problema de pero esta ciudad esto sea, no es sea una los ocupas. exageración, esto ha sucedido en España, ha sucedido esto que he dicho de la señora No, que pero baja a que comprar no, el es pan. que no lo agrandas. Y luego no es solamente, hay varios tipos de ocupación. Está la ocupación a la brava, por supuesto, que todos la conocemos, pero son polígonos, tal, algunos edificios que están semi-abandonados. Y luego está la ocupación un poco disimulada a través de contratos de arrendamiento que se comprometen a todo y luego a los 3 meses pues no, porque resulta que además los subarriendan, meten normalmente familias con chavalicos pequeños y hay un impedimento legal y eso se eterniza porque pasa un año, pasan 2, pasan 3 y la persona que necesita el piso Es cierto que se pasó, queda sin piso. pasó el 17 de octubre de 2019. No, Una yo- mujer de 24 años perdió su casa Hombre, menos porque mal que has bajó por encontrado el un pan. caso. Menos mal que Es has que- encontrado un Hombre, caso. el caso que ha que, dicho, hombre, yo- bajó por el pan y los cuando bajó la mujer de 94 años los ocupas entraron. Es que me gusta documentarme y sí que ha pasado. Es lamentable, muy lamentable y además lo que pasó, no recuerdo si al final creo que lo recuperó, pero tras un rosario de dificultades tremendo. Claro, le costaría probablemente a esta señora un par de años de vida, porque una persona de esa edad que te quedes en la calle es muy lamentable y tengas que ir a casa de tus hijos, es que es muy, pero que muy lamentable. Y esto no lo ampara la ley. Y estas son las cosas que hay que ponerse de acuerdo. Tampoco Y yo amparaba- creo, de verdad, Ana, que yo creo que el gobierno lo ha hecho con buena intención, A pero ver, sí. para resolver este problema de la vivienda, lo primero que tenía que haber hecho el presidente del gobierno es reunir hacer una conferencia de presidentes de comunidades autónomas Igual. y de las Bueno. y de alcaldes de las principales ciudades de España para un poco tratar de llegar a acuerdos y de testar un poco más, entendimiento. testar un poco más. Claro, y luego pues Señora hablar. Fernández, Digo que el que no amparaba la ley, ¿qué? José Ignacio, antes y ahora esta nueva ley de vivienda sí ampara, es que se puedan vender viviendas sociales a fondos buitre, que es lo que hicieron en Madrid los responsables del PP, Ana Botella en concreto.
3.000 viviendas sociales, no sé si ese es el dato, un número importante de viviendas sociales vendidas a fondos buitre. Esta ley eso lo limita y eso está, vamos, perfecto. Porque es que ya lo que nos faltaba, ¿no? Los buitres vuelan muy alto. No, sí. Los fondos de inversión ya lo creo que vuelan alto. Es imposible detectarlos. Sí. Mira, se están haciendo con la vivienda de este país. No es ese el problema. Yo creo que el problema. Hombre, es un problema fundamental. Está en base en que hay que construir más vivienda social, que hay que construir viviendas para alquiler, pero esto hay que hacerlo, no decirlo. Y hay que dar ayudas igual que se da a los nuevos emprendedores, pues a aquellas personas que quieren comenzar una nueva vida, facilitar la emancipación, que los chavales de 40 años, digo ya 40 años, no se queden con sus padres, que si lo buscamos también aparecerá por internet. Es que internet lo sabe claro, todo. es que... Efectivamente, señora Fernández, es una noticia de 2022, El País, concretamente, en la suya era 20 minutos. Yo cito todas las fuentes para que no nos puedan decir. La Audiencia Provincial falla que la venta del gobierno de Ana Botella de 1.860 pisos públicos al fondo buitre fue legal. Dice El País. Bueno, pues Ana, ves, venimos muy bien ya, por eso he dicho que fue legal porque la anterior ley no contemplaba lo que sí que ya contempla esta nueva ley de vivienda, que eso no se va a poder hacer ya en el futuro. Fíjate, eso es importante. Una sola de las medidas de la ley de vivienda. Ya veremos, porque los fondos no llevan aquí el cartel de buitres ni de nada, porque te puede venir un inversor. Algunos ya saben bien y, lo que llevan los fondos. Y el inversor privado te puede hacer cosas parecidas o peores. Venga, que voy a cambiar de tema, que nos vamos a otro que también tengo interés en conocer un poquito la opinión de la ciudadanía. Segunda visita oficial del Rey Emérito a España. Vean, escuchen. El emérito vuelve a España y saltan de nuevo las alarmas en la Casa Real. ¿Ocurrirá de nuevo como en su último viaje cuando una multitud se arremolinó para saludarlo? El Español. La Juan Carlos manía se desinfla en Sanxenxo. La Voz de Galicia. Solo Pedro Campos y la prensa esperaban al emérito. ¿Busca ahora Juan Carlos un perfil bajo? Público.es. El rey emérito se reencuentra con el bribón en el puerto de Sanxenxo. Faro de Vigo. El emérito busca un retorno a Sanxenxo sin alardes. ¿A qué se debe este cambio? ¿Hubo bronca de su hijo? ¿Quiere normalizar este tipo de retornos discretos? ¿Qué opinan nuestros invitados? Es que lo de hubo bronca de su hijo me pareció que ha sido un gag, quiero decir que no deja de ser su hijo, pero claro, hubo bronca, que estamos hablando de una cuestión monárquica, estamos hablando de la manera en la que marchó el rey emérito, estamos hablando del tema por el que marchaba y estamos hablando de que ahora viene y sin duda la estrategia es mucho más prudente que la primera. ¿Qué les parece esta visita? ¿Qué opinión les merece? Señor Senao. El rey de España es Felipe VI, primer punto. Estamos en una monarquía parlamentaria y yo creo que no hay que mezclar unas cosas con otras. Juan Carlos I ha sido rey de España, ahora es rey emérito. Le debemos mucho en la transición, ha cometido errores por los que pidió perdón, como ahora el gobierno ha pedido perdón por otras. Ha cometido errores graves y ha pedido perdón, y que yo sepa no se le ha condenado en España ni fuera de ella por ningún delito. Yo es que no lo considero una visita oficial, es que creo que Juan Carlos I no debió de irse de España nunca, y que un ciudadano español, como todos, siempre tenemos derecho a venir, estar en nuestro país y por lo tanto convivir. La normalidad, todas estas cuestiones se le da siempre que sean normales. Y si Juan Carlos sigue viniendo, pues cuando quiera a Sanjenjo o visitar cualquier zona de España, pues yo creo que será bienvenido para esa zona, porque siempre va a darle, va a servir de motor económico, querámoslo entender así o no. En Sanjenjo están encantados de que vaya a las regatas, y yo creo que estas cosas adquirirán normalidad cuando se les prive de ese morbo de riñas y de que si le dicen. Yo creo que estas cosas solo se dicen en la inventiva de muchos que están deseando a veces exagerar estas cuestiones. Yo creo que hay que darle un tinte de total normalidad, digo, a las visitas. No hablo ya, digo, Juan Carlos ha sido un rey excelente para algunas cosas y otras cosas que a mí personalmente no me gustan en absoluto y que además se las censuro. Se las censuraría él si lo viera. Además, he estado alguna vez con él y es un hombre que admite también esas censuras y que le hables claramente a la cara. Yo creo que lo habrán hecho también los buenos amigos que él tiene. Usted decía que no debería haberse ido, señor Senao. No, se fue porque quiso. Yo entiendo que él se marchó, no sé si mal aconsejado o por qué, pero
yo creo bueno, que se fue porque tenía problemas con Hacienda. cometió un Y error. lo hicieron un 2 de agosto. Y debería Quiero decir, haber vamos a ver. resuelto lo que tenía que resolver. Yo no sé por qué se marchó. Bueno, lo sé porque no lo sabemos. Realmente la realidad no se sabe, ni creo que se sepa nunca. Pero lo que sí entiendo, que un español, sea quien sea, Juan Carlos I o la persona que vende el periódico aquí en la esquina del Paseo de Independencia, tiene derecho a irse de España, a volver cuando quiera y circular libremente por nuestro país, salvo que lo tenga prohibido por una sentencia judicial. Y Claro. está claro. Oiga, mire, usted está desterrado de España por no sé qué delito. Pues el Bueno, destierro hay millones existe. de ciudadanos que El por lo menos no destierro- pueden salir del país. El destierro existe. Bueno, hay otros que no pueden salir del país. Bueno, pues afortunadamente rey sí que puede. la mayoría de las personas podemos entrar y salir sin ningún problema. Yo creo que dejo clara mi Totalmente, señor posición. Senao. Ana Fernández, opiniones. Sí, pues la visita ha sido más discreta que la del año pasado, donde se montó aquel revuelo. Claro, era la primera vez que volvía después de haberse ido a Abu Dhabi. Y se montó aquel revuelo en medios de comunicación y las respuestas, yo no tengo nada que explicar y todas aquellas cosas, ¿no? Entonces, claro, al rey Felipe VI, pues no le interesa para nada, y yo creo que da la sensación de que la Casa Real está incómoda con estas visitas y por tanto le advirtieron a Juan Carlos que si venía lo hiciera de una forma más discreta, ¿no? Sobre todo ahora, parece ser que no querían que viniera ahora porque estamos en campaña electoral, que podría haber venido en otro momento, pero no ahora. Pero eso sí que lo ha respetado, lo ha hecho de forma discreta, apenas se le ha visto, más que en el Bribón. Por cierto, vino en avión privado, por lo del CO2 también. Ya, era un Falcon. Era un Exacto, Falcon, pero el avión Falcon privado, ¿no? parecido al Falcon. Y bueno, y claro que puede venir cuando quiera, solo faltaría, pero a él nadie lo echó, nadie lo ha desterrado. Él se fue por lo que se fue. Y ahora además dicen que quiere también trasladar su residencia fiscal a Abu Dhabi. Con lo cual, hombre, un rey de un país que tribute en una monarquía como la que es, de lo que estamos hablando, un país árabe, en fin, no sé si casa muy bien con la ética y los principios que evidentemente el rey Felipe VI está enunciando y que además pide para todas las instituciones y con razón. ¿Algo más que aportar a todo esto? Yo es que no tengo hilo directo Yo creo con que Zarzuela, sobre sé, todo le han yo- dicho no hables. Esto es, y, ¿Por qué? y entiendo que la monarquía goza de buena salud, la monarquía parlamentaria, el rey Felipe VI es el jefe del Estado, y a partir de ahí todo lo que pase alrededor de la familia real, en este caso con Juan Carlos, pues creo que hay que derivarlo al ámbito normal. Yo entiendo que, bueno, personas más republicanas, hay republicanas que no, que admiten perfectamente el sistema de la monarquía parlamentaria, hay otras que no, que son más radicales en este aspecto y, bueno, pues preferirían que no hubiera no rey emérito, que no hubiera ni rey ni nada. Sí, pero eso es otro Pero bueno, debate, eso ¿no? es otro debate, por lo Claro. tanto yo creo que no conviene mezclarlo El debate porque de el que una monarquía mezcla parlamentaria esto, con- es un error, yo creo que es Claro un que es error. otro debate. Yo pienso que el rey Felipe VI lo está haciendo bien, perfectamente bien, pero son ellos precisamente, la Casa Real, los que no están interesados en estos viajes de su padre y del rey emérito, claro. El 27 de enero. A mí me 27 da lo de enero, mismo, Juan que venga Carlos todos los I días. solicitó ser contribuyente de los países, de los Emiratos Árabes, evidentemente. Lo que es necesario es residencia fiscal en Emiratos Árabes Unidos y 183 días viviendo España. allí, efectivamente. Con lo cual, en esta próxima declaración, la del rey emérito, pues Bueno, la Imagínate, realidad como ferrovial. es que no se viva, si me se lo ha vive, quitado de la boca, les iba a preguntar, Sí. digo, esto es un ferrovial, ¿no? si se Entonces, vive en España más de 181 días, creo que es, bueno, más de medio año, entonces hay obligación de tributar. Pero luego hay tributos que hay que hacerlos en los dos sitios también, porque esto no es exactamente así. Y hay, por cuestiones bienes que puede haber aquí, Ya. que tienen que tributar aquí, aunque se tenga el domicilio fiscal en otro país. O sea que esto hay que aclararlo también. Quiero decir que esto ya es para expertos. Pero bueno,
lo general es sencillo. Bueno, pero lo que se traduce a nivel de calle es que este señor no quiere pagar impuestos en su país, por ser muy breve y Bueno, concisa. no sé, puede haber alguna otra explicación que yo Ya, desconozco, claro. ya digo, porque no tengo hilo directo con Zarzuela y no lo sé. No, yo Ana, tampoco, sí. Digo lo que se deduce. Si realmente El hace eso... Confidencial, esta semana el Confidencial ha publicado que el viaje del rey a España no está consultado con la Casa Real ni hay conocimientos, se lo han pedido discreción, con lo cual En consecuencia, ni el broncas. rey ni nada, emérito viene claro. pues porque le apetece. Y el país avanza que además que quiere venir más a menudo porque le gusta el mundo de la Copa de los Veleros y que bueno, pues Tiene sus Sí, amigos sí, parece aquí. que Aficionado el hombre tenía esto. previstas a las regatas, parece ser, yo no entiendo mucho de regatas, pero que duran 2-3 meses, ¿no? No sé si de aquí a julio hay... Debe en haber más de una ocasión... Es que debe haber una serie de clasificaciones. Yo tampoco entiendo Sí. mucho, pero Y ahora entonces hay que él sí que- inscribirse, hay que inscribirse como patrón y con la tripulación. Entonces creo que tienen 2 o Sí, 3 que días tiene de intención- entrenamiento y luego ya son las regatas. Y él tiene intención de venir y está bien, bueno, Pero- que puede venir cuando quiera, pero que evidentemente al rey Felipe VI en Claro. este momento precisamente no le pareció oportuno que hubiera venido. debe mantener la distancia, ¿no? Ese es otro tema. Bueno, que lo vamos a dejar aquí, como lo hemos visto y la prensa le va a seguir un poco y también va a ser cabecera pues de los principales magazines a nivel nacional y lo van a ver, pues nosotros nos unimos también a uno de los temas de la semana. Ana Fernández, José Ignacio Senao, gracias. Ha sido un placer. Buenas tardes. Encantado como siempre. Hasta las próximas semanas, gracias. Terminamos este espacio, bueno, con estos 3 temas que hoy han generado debate, opinión y que les dejamos también a su juicio.